Ya terminamos acá. Terminé, hice 2 nuditos, cortamos, después esta hebrita la escondemos, quito mi marcador. Entonces ahora vamos a unir los extremos, ¿sí? Esta hebra por dentro, para cuando ya estemos limpiando la costura, volteamos el tejido de la parte del revés y empezamos aquí vamos a coger que el revés nos quede con revés y derecho con derecho. Aquí marcamos aquí con esta punta y vamos a marcar para que no se nos corra. Para eso son los marcadores. Si no tienen marcadores, amarren un hilito en cada extremo, le hacen un nudito mientras están cosiendo. Ahí. En la punta de este cuadro, no de este, sino de este, extremo con extremo, ¿ok? Ahora sí, para que sepan, así, porque después tenemos que coserlo aquí y después lo tenemos que coser acá. ¿Sí? Después lo cosemos acá. Primero vamos a coser esta parte. Hacemos un nudito acá, un nudito bien pequeñito y empezamos a coser. Pues igual como hicimos vamos a sacarlo para meterlo mejor de la parte de adentro. Hacemos la primera puntada para que el nudito nos quede adentro. Ahora sí. Entonces, que las cadenetas nos queden pares. En el mismo lugar vamos cosiendo delicadamente como si fuera una costura. Cadeneta con cadeneta. Que estén en el mismo lugar. Y así vamos cosiendo hasta que terminemos. Cosí aquí, ahora vamos a coser de aquí hasta acá. Metemos la agujita primero para que el nudito nos quede en la parte de adentro. Metemos el nudito para esconderlo y empezamos a coser. Tratamos de que nos quede lo más parejito, con mucha delicadeza, que nos quede en el mismo lugar donde metemos la aguja, la cadeneta derecha con la cadeneta izquierda. Y hacemos de aquí hasta acá. Cortamos y empezamos a pegar la parte de atrás. Ya terminé, mire cómo nos queda. Él es un cuadradito, si lo vemos, el de este extremo es un cuadradito, ¿no ve? Ahora, por todo este borde vamos a tejer para darle un mejor acabado. Seguimos con el siguiente paso. Vamos a empezar, siempre empezamos por los extremos, aquí y acá las costuras. Vamos a darle el último acabado
3 cadenetas. Y las 3 cadenetas las contamos como 1, así que serían 3 que vamos a hacer en cada una. 1, 2, 3. El que sigue. 1, 2, 3. Así vamos a hacer en cada uno. Hacemos 3 sin cadeneta de separación. Y vamos a esconder esta costura, esta hebra. 1, 2, 3. Vamos a hacer así toda la vuelta. Cuando lleguemos acá, hacemos 6 puntos. Ya llegué aquí en el extremo donde les dije, entonces vamos a hacer 6 palitos completos o punto alto. 3, 4, 5 y 6. De aquí en adelante hacemos 3 como veníamos haciendo en cada uno hasta llegar al extremo que lleguemos acá. Ya llegué aquí al finalizar el extremo, entonces hacemos los 3 puntos altos que nos hacían falta para completar 6. Cierro con un medio punto, ya hay 6 aquí y 6 acá, que son los extremos. Vamos a hacer una cadeneta y hacemos un punto bajo, un medio punto en cada una de las cadenetas. Vamos a marcar para que sepamos dónde iniciamos. Entonces, toda esta media vuelta va a ser de medio punto en cada una de las cadenetas, un medio punto por cada una de las cadenetas, y así hacemos toda la vuelta y vemos acá. Ya yo quité el marcador para poder cerrar la vuelta. Cierro con un punto deslizado, hago una cadeneta, vamos a meter la argolla, con cuidadito en este punto. 1, 2 y 3. Cuando cerremos, entonces ya hacemos los otros 3. Y de aquí para adelante ya hacemos un medio punto en cada uno. Y así le damos toda la vuelta. Cuando lleguemos a esta punta, entonces insertamos la otra argolla. Allá nos vemos. Ya llegué acá al extremo. Vamos a insertar la otra argolla. Entonces hacemos 6 puntos. Voy a meterla aquí. A ver, ya. 1, 2, 3,
terminar y llegar al otro extremo y hacer las otras 3 que nos faltaban. Llegamos aquí al final. Vamos a hacer las 3 que faltaban para completar las 6 dentro de la argolla. 1, 2 y 3. Ya completo las 6. Cierro acá con un punto deslizado. Hago una cadenita. Vamos a hacerla aquí. Ya mismo. Y listo. Con la aguja lanera yo la meto entre las puntadas y la desaparezco. Ya quedaron mis 2 argollas. Vamos a proceder a hacer el asa y de último le pegamos el zipper. Vamos a hacer la asa. Yo no tenía mosquetón, pero esto sirve como mosquetón, que también se nos abre y lo podemos meter en la argolla. Así que vamos a hacerlo acá con un nudito deslizado. Metemos el nudito y sacamos la cadeneta. ¿Okay? Luego hacemos 8 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Okay? Hacemos una cadeneta, volteamos el tejido, puntos bajos. Tomamos lazada, tomamos lazada, 3, tomamos lazada, 4, tomamos lazada, 5, tomamos lazada y 6. Hacemos una cadeneta, volteamos el tejido y hacemos la misma operación. Tomamos lazada, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí el último 6. Tomamos, hacemos una cadeneta, volteamos el tejido y repetimos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que hacemos una cadeneta, volteamos el tejido y hacemos 6 medios puntos en cada vuelta y así hasta que tengamos el largo de la asa y nos vemos allá. Bueno, yo corté ya mi asa, la dejé de 98 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Si la quieren más larga le dan una vuelta más y si la quieren más ancha también le pueden hacer unas vueltas de más. Yo la quise así en 3 centímetros y 98 de largo. Entonces ahora vamos a esconder la puntada y nos vemos en el próximo paso, que es pegar el zipper. Acá yo hirbané de este lado, luego hirbané de este lado para que no se me corra el zipper. Ustedes pueden colocar, si tienen alfileres, colocan como 4 alfileres de este lado, 4 alfileres de este lado, para que puedan coser y no se les vaya a correr el zipper. Yo coso primero un lado, después que termine de coser, entonces quito
lo que hilvané. Muy delicadamente pegadita al zipper. En mi caso, yo compré un zipper, o le voy a pegar un zipper rosado. Ustedes lo colocan que sea del mismo color del hilo que terminan acá. Si terminan con un hilo blanco, traten de que el zipper sea del mismo color. Me gusta en este caso los que son plásticos. Para este caso de costuras o de tejido. Así vamos hasta que terminemos. Terminamos acá, luego pegamos de aquí hasta acá y nos vemos allá. Vamos pegaditas al borde con mucho cuidado. Luego que terminen de coser al bordecito, entonces zafan la costura que hilvanaron para que el zipper no se les corriera. Ya terminé, ya quité lo que hilvané, por ambos lados los cosí y listo. He terminado mi linda cangurera. Espero les haya agradado mi tutorial. Nos vemos hasta el próximo proyecto. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal, comparte y regálame un like. Que Dios los bendiga grandemente. Bye.